Sean todos bienvenidos a Una persona de a pie. Hoy vamos a conversar acerca de la guerra que existe contra la libertad de expresión y la compra de Twitter y qué supone esto. ¿Ok? Digo la guerra que se lleva contra la libertad de expresión porque ya sabemos que Twitter eh, ha sido o ha jugado un rol fundamental en, en esta nueva arquitectura donde existe una sola verdad y todas las otras voces, eh, sin haberse confirmado una cosa u otra, se tildan de mentira. Eh, Tenemos varios ejemplos de esto. El primero y uno de los más emblemáticos es que el Washington Post, en la campaña de, de la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump contra Joe Biden, publicó unas notas sobre la computadora de Joe Biden, o no de Joe Biden, sino de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden. En estas computadoras salía una colusión con, con Ucrania y con China, eh, con una empresa energética que se llama Burisma, y salía también actos de pedofilia de Hunter Biden. Y esto claramente hubiese sido, de hecho las encuestas lo demuestran, hubiese sido un golpe durísimo para la campaña de Joe Biden. Y Twitter, igual que la mayoría, o casi todos los medios de comunicación mainstream, cuando se dice mainstream se dice los medios de comunicación masivos, hegemónicos, lo que todo el mundo ve, estos medios difamaron a The Washington Post, eliminaron el tweet de The Washington Post y dijeron que todo era mentira. Hoy, 2022, esos mismos medios de comunicación están hablando de la computadora de Hunter Biden, están hablando que todo era verdad, están hablando le están haciendo entrevista a el técnico que, que fue quien denunció este tema, y, y ya es sabido que es un tema real. Sin embargo, en su momento, cuando era noticia real determinante para un espectro político-social, fue destruido mediáticamente y fueron borrados los tweets de un periódico que tiene décadas de formación de prensa. Entonces, eh, partiendo por ahí, puedo poner otro ejemplo muy, muy grave, y es que los tweets que ponía Donald Trump, se le ponía una etiqueta de fact check, que eran, o sea, como que no eran información verificable o que derechamente eran mentiras. Y de hecho, a raíz de la situación que se dio en el Capitolio, en la llamada insurrección en enero del año pasado, pues de 2021, pues le suspendieron la cuenta de Twitter y de Facebook a, a Donald Trump. Hay que recordar que las redes sociales tienen un estatuto especial en los Estados Unidos, con relación a que no son considerados como prensa. Por consiguiente, lo que escriben las personas en estas redes sociales no son considerados como que lo escribió la red social. Es diferente cuando tú en una columna de un periódico pones algo a que cuando tú pones en un tweet o en tu Facebook, tú pones algo. ¿Por qué razón? Porque Facebook no se hace eco, o Twitter no se hace eco de lo que tú pones. Por consiguiente, si ellos no son responsables de lo que tú pones, tampoco pueden ser responsables de verificar que una cosa sea cierta o no sea cierta. ¿Ok? A raíz de esto, nos encontramos hoy en día con que Twitter va en bajada. Es una empresa que ha sido, eh, o sea, se han ido muchas personas. Recordar que la pura cuenta de Donald Trump era una de las cuentas más famosas de los Estados Unidos, y al cerrarle esa cuenta, que básicamente Donald Trump lo que hacía era
controlar las masas por esa cuenta. Mucha gente se desencantó de Twitter, al punto de que vemos que, por ejemplo, claro, censuraron a Donald Trump, sacaron a Donald Trump de Twitter, pero Maduro tiene Twitter. Eh, la, los Emiratos Árabes y todo lo, bueno, no los Emiratos Árabes por decir algo malo, sino los países árabes que son extremistas, pues tienen cuenta de Twitter. De hecho, la misma Estado Islámico, pues hacía comunicados en Twitter. Entonces, países o presidentes o dictadores, derechamente, tienen Twitter, funcionan con Twitter. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos es censurado de Twitter. Entonces, vemos por dónde iban los palos con las redes, o por dónde van los palos con las redes sociales actualmente, y eso derivó en lo siguiente. Hace aproximadamente un mes y medio, Elon Musk, para quien no lo saben, es el dueño de Tesla, es el dueño de SpaceX, fue el fundador de PayPal y es hoy día la persona más millonaria del planeta. ¿Okay? Este empresario de origen australiano compró el 10% de Twitter e hizo una oferta pública. Antes de haber comprado Twitter, él hizo una encuesta en las redes sociales y cuando hizo la encuesta se refería a que si Twitter era una plaza pública que respetaba la libertad de expresión. Parece que con el 70%, 60 y tanto por ciento, la gente dijo, no, en Twitter no se no se preserva la libertad de expresión. Dicho esto, acto seguido, eso tuvo consecuencias, porque Elon Musk nunca hace nada sin que eso tenga un objetivo. Elon Musk compró el 10% de las acciones de Twitter. Y esto, cuando se hizo público, la junta directiva lo invitó a formar parte de la junta directiva. Y cuando llegó a la junta directiva, pues básicamente lo echaron porque, o no lo echaron, él prácticamente se fue porque él entendió que lo que él quería lograr con Twitter, pues no lo iba a lograr. A raíz de esto, Elon Musk hace una oferta pública para comprar Twitter. Y la junta directiva, que ni siquiera son los accionistas mayoritarios, pues públicamente dijo que no van a venderle Twitter. A todo esto hay que entender que la junta directiva toma decisiones sobre Twitter, pero los accionistas son los accionistas, ¿okay? Los accionistas son los dueños de la empresa. Entonces, la acción o sea, lo que pedía Elon Musk para comprarla era pagarla a un precio que estuviera valorado un 30 o un 40% más de lo que valen las acciones actualmente. A esto respondió los genios de la junta de Twitter, que ellos iban a pedir a Goldman Sachs que valorara a su empresa porque la empresa valía mucho más que eso. Y la empresa cotiza, me parece, en $33 la acción, y sin embargo Goldman Sachs un mes antes la había valorado en $30, o sea que ya estaba cotizando en mucho más de lo que era. A raíz de esto pasó lo siguiente, y es que esta semana se confirma que la directiva de Twitter, me imagino que por las presiones de los accionistas, sí va a vender todas las acciones a Elon Musk. ¿Ok? Y el hecho de que le vendan todas las acciones a Elon Musk abre la interrogativa. ¿Qué espera hacer Elon con Twitter? Ya sabemos por varias declaraciones de Elon Musk en diversas ocasiones que él es un defensor aférrimo de la libertad de expresión. De hecho, él ha dicho públicamente que Twitter debe ser la plaza pública donde todos debatamos.
y donde tú no te tengas que sentir cómodo con lo que dicen otras personas, porque ahí radica la libertad de expresión. ¿Qué es lo que se espera que va a hacer Elon Musk ahora que va a ser el dueño de Twitter? Que a todo esto no le costó poco dinero. Se cifra el precio de Twitter entre 43.000 y 46.000 millones de dólares. Eh, Pagó un sobreprecio por acción de mucho más del 30%. Y la otra cosa es que parece que todo apunta a que sí lo compró, a que sí ya, de hecho la mitad del dinero se va a transferir por cuenta y la otra mitad, según los informes, va a ser por un crédito impartido entre JP Morgan y Berkeley. Así que es inminente la compra de Twitter. Ahora bien, eh, ¿qué espera hacer Elon Musk? Las especulaciones son diversas. Algunos dicen lo siguiente, que van a llegar a llevar la libertad de expresión de la Constitución de los Estados Unidos a Twitter. ¿Qué significa esto? Que tú vas a poder ser libre de decir lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, siempre y cuando no rompa con las leyes de libertad de expresión que existen en los Estados Unidos. ¿Ok? Esto implica, me parece que tú no puedes difamar, es difamación e injuria, solamente que no puedes hacer. Pero todas las otras cosas se pueden hacer, todo tú puedes hablar. ¿Ok? Porque ahora en Twitter tú escribes un tweet de lo que sea y no me ha pasado porque no ocupo Twitter, pero me ha pasado en Facebook que subo algún tipo de video y, y me le ponen un fact check debajo. Entonces, eso ya no va a pasar en Twitter y lo que busca Elon Musk es abrir una brecha para la libertad de expresión. Se supone que se hacen millones y millones de Twitter al día. Entonces es humanamente imposible que se pueda revisar manualmente cada tweet. ¿Ok? No, tendrían que tener un ejército de personas haciendo eso. Entonces, ¿cómo funciona Twitter? Twitter funciona con un algoritmo y este algoritmo es privado. Este algoritmo es secreto. Nadie sabe cuáles son los parámetros que ocupa Twitter para bloquear o no bloquear un tweet. ¿Ok? Como este algoritmo es privado y nadie lo sabe, cuáles son los parámetros que toma Twitter, entonces no hay forma de que nadie pueda alegar si violó o no violó el algoritmo, porque nadie sabe cuáles son las reglas. Lo que se espera es que ahora, al pasar a manos completas de Elon Musk, el algoritmo de Twitter pues sea público. Eh, no que lo maneje todo el mundo, sino que sus bases sean públicas, lo que significa que todos van a poder entender las reglas del juego y todos van a poder ajustarse a las reglas del juego. Otra cosa que sí lo dijo en declaraciones, no recientes, pero sí lo dijo, que si alguien infringe a Twitter, no debería ser vetado de por vida, sino deberían tener cierto tipo de sanciones, pero no ser vetado de por vida, porque eso es como ponerle una mordaza a la libertad de expresión. ¿Ok? Siempre recuerdo estas palabras. Si tú estás en un grupo donde todo el mundo piensa igual, ahí nadie está pensando nada. ¿Ok? Y básicamente estas son las consecuencias que tiene el tema de apretar tanto la libertad de expresión. Y es que de alguna manera se logra, ya sea con estas acciones que está haciendo Elon Musk o con otras acciones que han hecho otras empresas, que ha sido ir cambiando gradualmente de Twitter a otras plataformas, para poder abrir el tema de la libertad de expresión. Porque si no tenemos libertad de expresión, no tenemos ninguna otra libertad garantizada. ¿Ok? Eh, Hasta acá voy a dejar el video y aquí te dejo la explicación de qué es lo que está pasando, por dónde van los palos con relación a Twitter.
Y espero que le haya abierto un poco la mente a algunos que no entienden qué es lo que está sucediendo. Y nos vemos en el próximo video.